Hola a todas y a todos. En esta clase de Historia del Arte vamos a empezar nuestro ciclo de Historia del Arte en Colombia y para ello nuestra primera clase la vamos a dedicar a lo que es y fue el arte rupestre en el territorio colombiano y también digamos la manifestación de las diferentes culturas que evolucionaron y que llevaron a un estilo propio por territorios, ¿no? Entonces, básicamente que el arte rupestre en Colombia data de épocas muy, muy remotas y aquí tenemos lugares en donde hubo estos hallazgos primitivos, porque digamos cuando nos remitimos al arte prehispánico como tal, lo hacemos también por épocas. ¿Sí? La primera época es, digamos, el arte que está marcado por los petroglifos y por los pictogramas. Son primeras manifestaciones artísticas que ya fueron grabadas o pintadas con pigmentos naturales, con diferentes óxidos, en rocas muy importantes, lugares ceremoniales, ¿sí? Piedras, cuevas, ciertas montañas que tienen unas características muy particulares. Y allí están estos primeros vestigios que obedecen también a lo que se denomina como fosfenos, que son aquellas manifestaciones e imágenes subjetivas que realiza el ser humano de manera universal, es decir, como las espirales o ciertos códigos abstractos que se pueden replicar como acá, como se pueden replicar en las primeras manifestaciones artísticas en Europa, en Norteamérica, en África, etcétera. Como ustedes se han dado cuenta, hay unos patrones, digamos, simbólicos, algunos signos que se repiten a lo largo de la historia y de esta historia del arte antiguo, ¿no? En esa medida, estos lugares pues tienen digamos, una energía especial, ¿sí? Son como unos códigos que configuran el paisaje o el territorio, ¿sí? Este arte rupestre también sirve como una configuración simbólica de lo que es el paisaje. Y en esa medida, estos lugares no, digamos, estas manifestaciones artísticas no se dan en todos los lugares del territorio, sino en algunos específicos. Algunas montañas, algunas rocas que para ellos tenían alguna connotación sagrada o de algún tipo superior, en la cual ellos marcaban ese lugar con este petroglifo, este pictograma, y empezaban a hacer una especie de comunicación, ya fuera una comunicación para los humanos o entre humanos y una comunicación para seres no humanos, ¿sí? Hay muchas teorías también acerca y no, digamos, basadas también en todas estas encuentros de arte rupestre en los cuales uno claramente ve que hay una especie de conexión con lo sublime o lo divino, ¿no? Lo que la divinidad significó para estas culturas. Entonces digamos que arte para nosotros es muy diferente en cierto sentido a lo que fue el arte para los antiguos, debido a que ellos vivieron otro contexto y acercarnos al contexto que ellos vivieron desde nuestra propia visión es bastante complejo, ¿no? Esto implica realmente poder investigar muchísimo sobre cómo fueron las condiciones climáticas, económicas, sociales, políticas, culturales de cada uno de estos territorios y de las culturas que allí habitaron, ¿no? En esa medida el arte es un instrumento de comunicación y de educación para estas culturas antiguas, las cuales fueron muy marcadas por el chamanismo, ¿sí? Básicamente que uno puede recorrer todas estas diferentes culturas y ver estos indicios de que el guía y digamos la organización social y política era totalmente manejada por el chamán o la chamana, dependiendo de la cultura, si fuera matriarcal o patriarcal. Y en esa medida el chamanismo, es decir, esta relación con lo sagrado, con las fuerzas sobrenaturales, dieron origen a estas primeras manifestaciones artísticas. Estas primeras manifestaciones aluden a geometrías, ¿sí? A geometrías, a ciertos patrones que son recurrentes, como hablábamos, en diferentes culturas, a abstracciones, también a objetos utilitarios, a signos, a poder representar de alguna manera la vida cotidiana. Eso sí es importante tener en cuenta que ellos hacían unas ofrendas votivas, ya fueran para la tierra o ya fueran también para algún tipo de rituales. El arte de ellos es, como está basado desde el chamanismo, es un arte muy ritual que tiene un significado muy profundo. Muchas veces se nos escapa poderlo interpretar desde nuestro contexto, como les contaba anteriormente, ya que estos fosfenos aluden a la unión psíquica y biológica de la raza humana. ¿Sí? Esta es una teoría
que es planteada por Trigger, y básicamente que alude a poder entender todo el complejo de signos y símbolos de los antiguos habitantes de la tierra, en este caso del territorio colombiano en específico, ¿no? Así que el arte que ellos hacían tenía una finalidad muy diferente a la que al que nosotros le podemos dar al arte. El valor que nosotros le damos a las piezas artísticas hoy se puede medir muchas veces y sobre todo a nivel económico, si cuánto vale esta pieza, a qué artista alude, en qué contexto vivía. Sin embargo, para ellos los elementos y el arte tenían otro tipo de connotaciones, ¿no? De hecho, digamos, el valor a los metales que ellos tenían, al oro, etcétera, eran más de orden votiva y de ofrendas, ¿no? Entonces, en esa medida, el oro para ellos tenía un valor más ritual, ¿sí? Más de un elemento que viene siendo una especie de, digamos, de presencia simbólica del sol en la tierra, ¿sí? Ellos le daban otro significado y todo el tiempo pues intentaban truequear ese oro por algunos digamos, de los factores económicos que ellos tenían, ya fuera la sal, ya fueran algunos minerales, algunos tejidos, etcétera. Digamos que estas primeras culturas eran muy basadas en el trueque y en lo que ellos podían generar en su mismo territorio. Entonces el arte viene siendo una síntesis de lo que eran para ellos los elementos cotidianos con los que convivían, ¿no? Muchas veces, digamos, codificado en un lenguaje más abstracto y otras veces en un lenguaje más figurativo en el cual podemos reconocer ciertos patrones, ¿no? En Colombia las manifestaciones de arte rupestre la podemos ver, digamos, serían las primeras manifestaciones indígenas o de arte antiguo que podemos ver, es decir, estos pictogramas pintados con óxidos de hierro, donde prácticamente ponían las manos y plasmaban allí su presencia. Hay algunos, digamos, grafismos recurrentes en este arte rupestre, las espirales, los animales, digamos, de cierto modo abstraídos por cada cultura y los que convivían con ellos, como para ellos los animales tenían un significado muy importante, se podían comunicar con ellos. Si nos vamos al arte rupestre de la Amazonía, el jaguar viene siendo un referente muy potente, digamos, de origen también chamánico, en el cual ellos podían comunicarse con estos animales de poder para poder realmente crear una especie de contrato de supervivencia entre las especies y de ayuda mutua, ¿no? Algo que para nosotros se nos escapa debido a que nosotros ya tenemos animales domesticados que han perdido como esa naturaleza salvaje y digamos que nosotros ya nos relacionamos con los animales de otra manera, incluso cuando vamos a un parque nacional los miramos de otra manera porque los vemos mucho más lejos. Sin embargo, estas culturas tenían que convivir con estos animales, con estos seres de otra forma y que a nosotros se nos escapa, pero que en el arte que ellos dejaron podemos ver algunos indicios de lo que para ellos significaban los animales y cómo se relacionaban con ellos, ¿no? En esa medida ellos utilizaban primero el grabado sobre piedra, ¿sí? Que fue muy importante, también grababan sobre hueso, grababan sobre madera, ¿sí? Digamos que la madera por sus características en el tiempo es muy poco lo que llegó hasta nosotros, pero podemos verlo incluso en culturas que todavía están vivas. Lo particular de Colombia es eso, ¿no? Que hay muchos países que tuvieron estas culturas antiguas hace miles de años y en un momento se cortó, por ejemplo en Europa se cortó mucho más rápido ese vínculo con lo antiguo. Ellos simplemente pueden referirse al arte para poder mirar su antigüedad, mientras que en el contexto colombiano muchas de las culturas vivas que todavía tenemos en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Cauca, en el Putumayo, en el Chocó, en algunas partes de los llanos, en la Amazonía colombiana, vienen de ese legado de, digamos, fisiológico también indígena. Muchos de ellos traen tradición oral, traen algunas, digamos, tradiciones de estos pueblos remotos, ¿sí? Entonces en Colombia es otra la condición para estudiar arte rupestre. ¿Por qué? Porque todavía hay culturas vivas que nos pueden acercar de cierto modo a la interpretación de este arte, ¿no? Por ejemplo, en el Putumayo y en la Amazonía todavía tenemos chamanes que a partir de la tradición oral han recibido este legado de culturas muy antiguas y ellos se podrían acercar y se pueden acercar a este arte de una manera mucho más coherente y objetiva que lo que podríamos hacerlo nosotros como personas formadas en el arte occidental y en la cultura occidental, ¿no? Entonces esa es una característica muy particular en Colombia y es que aquí todavía tenemos culturas vivas
que aluden y que tienen ciertos vestigios de lo que serían culturas más antiguas, ¿no? En esa medida, este es un componente muy particular para los arqueólogos y para los diferentes estudiosos, antropólogos, etcétera, e historiadores, de lo que fue el arte rupestre en Colombia, ¿no? A medida que estas sociedades se fueron complejizando, naturalmente se fue complejizando su arte y se pudieron distinguir los rasgos de cada una de ellas, ¿no? Entonces, si podemos partir aquí de lo que sucedió en los cerros orientales, los muiscas fueron pues una cultura que alcanzó a consolidarse como tal, como cultura, tiene, digamos, dataciones de antes de Cristo hasta la llegada de los españoles, es decir, culturas que duraron alrededor de más de 1000, 2000, 3000 años viviendo y conviviendo con sus propios parámetros, sus propios paradigmas y sus propias formas de organización social y cultural, ¿no? Esto es muy importante. Los muiscas fueron unos grandes orfebres, ¿sí? Ellos trabajaron muchísimo el oro y podemos ver evolución desde sus primeros trabajos hasta los últimos. Para los muiscas el agua era, digamos, la fuente de la vida, ellos rendían totalmente culto al agua, es por eso que siempre en las leyendas de Guatavita o de las lagunas en general, siempre ellos iban allí y hacían las ofrendas y hay una gran cantidad de mitos y leyendas en torno a estos lugares y para ellos básicamente estos lugares se convirtieron en un lugar de referencia donde ellos iban y ofrendaban para que sus cosechas fueran mucho más fértiles, para que en las épocas de sequía pudiera llegar la lluvia, para poderse comunicar con los seres sobrenaturales de una manera mucho más contundente. Cosas que realmente por más que tratamos de acercarnos se nos escapan un poco. Quizá de manera intuitiva nosotros podemos acercarnos a la magia de estos territorios, pero ya en una manera ritual como ellos los hacían es prácticamente imposible. Además de ser grandes orfebres, también fueron grandes ceramistas, trabajaron la cerámica de una manera magistral en la cual hacían todos estos cuencos y también todas estas ofrendas votivas precisamente, estos ofrendatarios donde podían poner los restos de las personas más, digamos, que tenían un mayor rango dentro de esta sociedad muisca. Y así podemos ver en las montañas del territorio como entre más altura y entre más había piedra y eran los lugares mucho más energéticos y más potentes, allí eran, digamos, enterrados los caciques o las personas de mayor rango y así sucesivamente iban las de menor rango bajando a otros lugares también de poder, pero que no estaban relacionados con el máximo lugar, digamos, porque allí estaba y allí se encontraron las ofrendas mucho más elaboradas, ¿sí? Es de allí que se originó la guaquería. Hacia el siglo XIX y siglo XVIII hubo un gran boom de lo que fue la arqueología en todo el mundo y en esa medida, después de darle la espalda a lo que fueron las culturas antiguas y el arte antiguo, durante el siglo XIX hubo un gran boom de exploradores, sobre todo de origen europeo, que viajaron hacia las diferentes regiones del mundo y empezaron allí a hacer todo el registro arqueológico, algunos con unas muy buenas intenciones, muy profesionales, muchos otros con una hambre de oro y de saqueo. Entonces hay una paradoja porque digamos que estos países de tercer mundo, por llamarlos así, fueron los últimos en mirar su arte antiguo. Es por eso que muchos europeos fueron los que primero descubrieron aquí nuestras culturas, como Proust en San Agustín, por ejemplo, este arqueólogo alemán que en el año de 1913 vino a hacer todo el estudio etnográfico de lo que fue el legado de esta cultura antigua que se denominó San Agustín, pero pues obviamente esto fue un nombre que se le dio después de la conquista, no sabemos el real nombre de esta cultura, como también la cultura de Tierra Adentro Cauca, que está relativamente cerca dentro del territorio, simplemente varían las características de arte en cierto sentido, pero existe esta paradoja entre estos países, ya Perú, ya México, etcétera, Egipto, África. Muchos de estos primeros arqueólogos vinieron, hicieron un estudio y se llevaron muchísimas de las mejores piezas para los museos etnográficos de Europa, ¿sí? Entonces existe esta paradoja entre lo que fue, gracias a ellos, una nueva visión de lo que era el valor de todo este arte antiguo. Sin embargo, muchos de ellos saquearon estos territorios y se llevaron estos
grandes monumentos a Europa. Quizá de no ser así, acá se hubiera también hecho una guaquería indiscriminada y se hubieran perdido muchos de estos objetos que ahora están en museos. Con la política jurídica actual de patrimonio, muchas de las naciones están abogando porque se ha devuelto este patrimonio a las naciones de las cuales son origen. En esa medida, en la actualidad hay muchos pleitos judiciales para poder reivindicar todos esos tesoros a nuestro territorio. La historia tiene muchas paradojas, quizá tendría que ser así para que estos elementos fueran conservados, de otro modo no existiría ni ese arte en los museos de Europa y hubieran sido simplemente distribuidos en coleccionistas y se hubiera perdido todo este gran legado, ¿no? En Colombia tenemos el gran museo del Oro, el cual en un intento desesperado, o más que desesperado, en un intento muy consciente por no dejar que todo nuestro patrimonio se fuera y se fugara de Colombia. Precisamente Luis Ángel Arango fue uno de los grandes precursores del coleccionismo en Colombia y pues durante el siglo XX se incentivó muchísimo la compra de todo este material por parte de la nación. Esto también paradójicamente incentivó la guaquería, pero bueno, se pudo hacer un gran archivo físico y reunirlo todo en un museo. Es el Museo del Oro, que es único en el mundo. Si no lo han visitado tienen que visitarlo, y allí cultura por cultura se reúne este legado del oro y algo de tejido y de cerámica, ¿no? Pero particularmente del oro. Ya en el Museo Nacional tenemos más colección de arte antiguo. Está otro museo también especializado en solo arte de barro precolombino, que es el Museo de la Casa de Marqués, que queda en el centro de Bogotá. Y así hay varios intentos por tratar de consolidar un legado fuerte de lo que fue todo este paso de culturas antiguas por Colombia. Hablábamos de los muiscas, también tenemos naturalmente la cultura tairona, la cual se desarrolló alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el año de 1975 se descubrió allí Ciudad Perdida, y también abajo, muy pegado a lo que es, digamos, dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Tayrona, está el pueblito, que también obedece a estas terrazas que construían los taironas para poder cultivar. Hay toda una infraestructura y una arquitectura en piedra de sistemas muy complejos. Se dice y se ve, digamos, bajo los estudios, que Ciudad Perdida, que queda arriba en la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que es hoy el Parque Nacional, tiene un complejo arquitectónico mucho más grande que Machu Picchu y que otros grandes complejos arquitectónicos de los más grandes de Sudamérica. En esa medida es un yacimiento arqueológico muy importante, y su orfebrería fue muy importante. Llegaron a un nivel de calidad en la orfebrería muy potente, que distingue precisamente el arte de Tayrona con todos estos tótems y estos personajes que están muy anclados a lo que es el imaginario precolombino colombiano, ¿no? En esa medida los Tayrona tienen algo muy particular, y es que con la llegada de los españoles, los indígenas que todavía estaban en esta zona se refugiaron en la Sierra Nevada, y la topografía de allí hizo que se pudieran proteger de la invasión española, y es tanto que hoy los Kogi, los pueblos Kogi o los Arhuacos, entre otros dos pueblos también que hay más allí, hay 4 culturas que siguen eh, siendo el patrimonio vivo, herederos de esta cultura tairona. Esto es muy importante, y estos fenómenos casi no se ven en ninguna parte del mundo. Entonces Colombia es muy privilegiado al tener todavía culturas vivas que aludan a esas tradiciones antiguas y que sean herederos también de la tradición oral de lo que fue el conocimiento de estas grandes culturas. Allí están los mamos, hay toda una configuración cosmológica de lo que es esta cultura. Es una cultura que se ha conservado en el tiempo, que tiene sus tradiciones del poporo, de la coca, etcétera. Son pueblos que han sobrevivido a la violencia, al desplazamiento, etcétera, pero que allí están resistiendo. Eso con respecto al pueblo Tairona. También está el pueblo Sinú, que está hacia el lado de lo que hoy es Córdoba, de lo que es Sucre, de toda esta zona del río Sinú, en donde ellos también tenían grandes complejos arquitectónicos, llegaron a ser distritos de riego, es decir, poder canalizar el agua para llevar a sus riegos. También tienen una parte de orfebre y cerámica muy rica, y también construyeron terraplenes donde se podría construir allí y sembrar, ¿no? Entonces los Sinú también son muy importantes. Tenemos la cultura Calima, que está en lo que hoy es el Valle del Cauca, quienes también tuvieron una orfebrería muy potente, muy completa.
También tenemos al pueblo, a los nariños, ¿sí? Específicamente a la cultura tumaco, la cual tiene un sincretismo también con cierto arte oriental, que digamos esta denota algún vínculo seguramente con pueblos de Oriente, ya sea de China, de Japón, etcétera, porque los rasgos y también la forma como ellos construyen su arte es muy única, ¿sí? Que permite esta mixtura. También el arte de los nariños, naturalmente, al territorio de Nariño llegaron los incas, ¿sí? Fue la última parte, la parte norte de lo que fue el imperio inca en su gran magnitud desde el sur de Chile y Argentina hasta Nariño, hasta lo que hoy es Pasto y Putumayo. Esa parte fue influenciada por los incas y su arte antiguo, el sol de los pastos, etcétera, obedece pues a toda esta cosmología inca, ¿no? Entonces aquí hay una fusión de territorios. Recuerden que las fronteras simplemente fueron creadas mucho después, pero antes el flujo y el conocimiento de saberes, de intercambio de objetos, de materias primas, etcétera, era muy generalizado, y lo único que podemos ver allí y referenciar es el arte antiguo para poder entender estas distintas conexiones. Siguiendo por el sur de lo que hoy es Colombia, tenemos la cultura de San Agustín y la cultura de Tierra Adentro. La cultura de San Agustín se basó en la talla en piedra, ¿sí? Una cultura que duró más de 1000 años en este territorio, y era una cultura básicamente chamánica en donde el jaguar tenía una predilección muy importante dentro del arte rupestre. Allí hay grandes dólmenes, que son estas estructuras que están, digamos, que tienen dos columnas paralelas y un techo, una gran laja en piedra, y debajo de este pues está el chamán con sus dos guardianes, etcétera. Esta cultura también talló muchos lugares in situ, es decir, ubicaron ciertos lugares cosmológicamente, y la cultura de San Agustín también talló in situ muchos lugares icónicos, como el sitio de la Chaquira, por ejemplo, como el Cerro de la Pelota, como los petroglifos del río Magdalena, etcétera, en donde esta cultura se puede ver los diferentes momentos evolutivos de esta cultura hasta que llegaron a una sofisticación, sobre todo del trabajo en piedra. Fueron unos artistas de la piedra muy potentes, y es nuestro mayor referente histórico de piedra de Colombia. Paralelamente a la cultura de tierra adentro, ellos crearon unos grandes hipogeos, unas construcciones debajo de la tierra muy complejas, con toda una construcción de grafismos y de arte abstracto, de códigos, etcétera, que es realmente sorprendente. Hay algunas de estas cuevas que tienen varios pisos, de 1 a 3 pisos hacia abajo, y hay unas que están en un cerro muy alto, que están en una parte del parque arqueológico, los cuales están en todo el filo y son construcciones que están debajo de la tierra, y su entrada es un círculo por la parte superior o por escaleras. Son básicamente lugares rituales, incluso en algunos de ellos habitaron, hay pinturas rupestres, etcétera. Y después hacia el frente, en otra parte de la montaña, construyeron, según digamos los estudios, estos hipogeos fueron construidos tiempo después, con una complejidad mucho mayor, tanto a nivel de grafismos como a nivel estructural y arquitectónico. Y esta cultura también tuvo arte rupestre en piedra, muy parecido a lo que sería el arte de San Agustín. Entonces son culturas que vivieron conectadas de manera simultánea, que tienen muchos misterios aún por descubrir, y que hacen parte del mayor complejo patrimonial de arte antiguo de nuestra nación colombiana. También tenemos el arte de los Tolima, que trabajaron grandes trabajos de metalurgia, y también de orfebrería, naturalmente, y de cerámica. Y también tenemos, como ya les comentaba, los muiscas, están los guanes, están la cultura sinú, que ya les conté, la calima, la tairona. Dentro de las más antiguas y más complejas también está la cultura quimbaya, que logró, hacia lo que hoy es el eje cafetero, una complejidad, sobre todo en el uso de las técnicas del oro, de la metalurgia. Por eso allí en esta región antioqueña se incentivó tanto el huaqueo, y por eso esta zona vivió muy afectada por esto, pero a la vez estos huaqueros saquearon y sacaron muchos de los grandes tesoros de lo que hoy
es el mayor patrimonio cultural orfebre de la nación colombiana, ¿no? Entonces, hay todo un sistema de culturas que se escapan de una sola descripción en un video corto. Sin embargo, las mencionamos algunas de las características más relevantes de lo que es el arte rupestre antiguo, y en esa medida hay que profundizar en cada una de estas culturas que tiene unos patrones de una configuración cósmica diferente, una organización y un sistema político y cultural muy particular que obedece precisamente a cada contexto, ¿no? Lo que llamamos aquí en Colombia tierra caliente, tierra fría, las plantas, es decir, los muiscas, hacían alusión a todo el contexto de lo que es la alta montaña, las ranas, los animales, el armadillo, el venado, todos los animales que están acá, la fauna y la flora del territorio, y así cada cultura hacía alusión a lo que era un determinado territorio. Estas grandes naciones obedecían a grandes territorios, pero que se enmarcaban dentro de ese mismo, ¿no? No se salían de allí, porque la época en la que vivimos nosotros es global, ¿no? Entonces en esa medida los territorios y los límites se rompen de una manera mucho más fácil. En esta época, pues digamos que la movilidad era de otro tipo. Aquí entra muchísimo el tema de las plantas medicinales, el uso de alucinógenos, porque en esa medida ellos se comunicaban entre culturas, pero muchas veces esta comunicación no era de manera física, sino que era de manera psíquica y espiritual, ¿no? Algo que quizás se nos escape a nosotros como cultura occidental, tan racional y tan materialista, pero estas culturas obedecían a un gran culto a la tierra y una gran conexión con lo que eran todas las fuerzas de la naturaleza. En esa medida ellos tenían otra visión y otro vínculo experimental y vivencial con el territorio, y eso les permitía precisamente crear toda una cosmología que se escapa a nuestra propia interpretación de lo que podría ser la vida, la religión, la espiritualidad, etcétera. Y el único legado que tenemos es el arte para poder referenciarnos a estas culturas y tratar de interpretar lo que ellas querían comunicar. Entonces, en esa medida, fíjense la complejidad de lo que es el arte. El arte es el referente histórico más potente y más grande que hay dentro de todas las áreas del conocimiento humano, precisamente porque el arte es lo único, es la huella que perdura en el tiempo, ¿no? Por eso la paradoja del arte contemporáneo, que muchas veces es efímero y obedece pues precisamente a tecnologías que no necesariamente plasman en un soporte material, como la fotografía. Bueno, la fotografía es un recurso histórico que sí se plasma, pero por ejemplo el video o las performances o los happening, etcétera, son manifestaciones artísticas que obedecen a lo efímero, ¿no? Precisamente dentro del cuestionamiento de la temporalidad del arte, etcétera, y todo. Pero digamos, antes de todas estas vanguardias que tan solo llevan 100 años, el arte siempre ha sido un referente histórico a nivel arquitectónico, a nivel de escultura, de pintura, y de todas las técnicas artesanales que se vinculan a lo que es la historia del arte. Y desde allí, este gran referente y potente elemento histórico es el que podemos ir a referenciar en los museos, en los sitios arqueológicos, y podemos empezar a darnos una interpretación de lo que puede ser o lo que pudo ser un significado de este arte, y cómo este arte llega hacia nuestro tiempo y también nos sigue enseñando, nos sigue educando, nos sigue comunicando, y su función fundamental sigue estando ahí y sigue siendo todo un misterio, ¿no? Entonces el arte antiguo es un referente clave para poder entender lo que es la historia del arte actualmente y todo el recorrido histórico que ha tenido el ser humano a partir de los lenguajes plásticos y artísticos.